Esa pistola que le regaló Fidel Castro a mi padre, tuve el honor de usarla durante casi 7 años. Esa pistola tenía aquí, de este lado, tenía una en forma ovalada, de este lado en forma ovalada, tenía una pieza en oro que decía Coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y de este otro lado tenía esa misma pieza con la firma de Fidel Castro. Yo tenía en el 66, cuando salimos, 7 años. Y recuerdo que a la salida de aquí tuvimos que viajar hasta Puerto Rico y de Puerto Rico salir para Londres. O no exactamente para Londres, salimos para Nueva York y de Nueva York para Londres. El recibimiento que se le dio a mi papá en el 66 allá en Puerto Rico fue increíble. Recuerdo que había una multitud inmensa. Eso sí, son recuerdos vagos que tengo de ese momento, pero sí recuerdo que había una multitud grande esperando a mi papá de una comunidad de dominicanos. Y lo recibieron, lo aplaudieron y le estaban dando el apoyo, mucho apoyo. Posteriormente salimos hacia Nueva York y de Nueva York para Londres, Inglaterra. Mi papá llegó como agregado militar allá. También hubo un recibimiento bastante grande. 2 detalles no te los puedo decir con precisión, pero hubo un recibimiento bastante grande por parte de la prensa, de organismos del Estado y de Inglaterra y por las partes de la comunidad dominicana. Ahí comenzamos un proceso de vida con él que recuerdo que él le dedicó mucho tiempo a lo que fue parte de su preparación militar y política. Te digo militar y política porque se estuvo preparando porque él le prometió al pueblo dominicano que regresaría otra vez. Las principales dificultades que encontramos allá fueron, por ejemplo, en el caso de mi papá, es que él estaba como agregado militar, pero era como un destierro. Era como un destierro. Se le reconocía el cargo de agregado militar, y se le pagaba como agregado militar, pero era como que alguien que no le interesaba al gobierno dominicano. Lo que querían era sacarlo de aquí del país. Bueno, él allá se reunía con Vejé, no sé si lo conoces, Vejé. Se reunió mucho con Vejé, con Paulino, el cadete, uno de los cadetes que se fue con él para Londres. Se reunía con Chibú. El Chibú era de No Suero, un tío de nosotros. Se reunió con algunas otras personas, incluyendo a La Chapelle y a Montejarach. Yo recuerdo que La Chapelle Díaz iba a Londres, incluso hay fotografías donde están cenando juntos. Honestamente yo no participaba en esa reunión, porque eso prácticamente era imposible que yo estuviera dentro de una de esas reuniones.
pero sí recuerdo que se reunieron y que la Chapelle Díaz lo visitaba. Tuvimos alrededor de un año viviendo allá en España. Y ahí en la casa de los padres de Vicenta. ¿Qué recuerdo tiene de esa estancia ahí en España? Tengo algunos recuerdos, algunos buenos, otros malos. Dime los dos. Hay algunos malos que prefiero guardarlos, porque además se los dije personalmente a Vicenta y a la hermana Fabiola. Pero a veces hay cosas que es mejor no recordarlas. Dime los buenos entonces. Entonces, de las cosas buenas, como muchachos al fin, nos divertimos, paseamos. Estábamos, incluso en España estuvimos también con mi mamá, vamos a aclarar una cosa, ¿no? No estuvimos todo el tiempo con los padres de Vicenta. Estuvimos con mi mamá, ahí tenemos incluso muchas fotografías con ella en la playa, en Benidorm, en Madrid, en las plazas junto con donde estaban las palomas. Tenemos muchos recuerdos de eso. Y fueron momentos agradables, honestamente. Incluyendo cuando estábamos en Benidorm, por ejemplo, mi papá estaba con nosotros. Ahí. Y nos decía a Alberto y a mí, vamos a nadar, y nos hacía muchísima trampa nadando. Por supuesto, él era un hombre nadador, nosotros éramos dos niños, él comenzaba a nadar y nos dejaba botados. Y nos decía, gané, gané. Eso es normal, ¿no? Cuando se desaparece mi papá, ya nosotros nos estaba persiguiendo la CIA, nos estaba persiguiendo el FBI, nos tenían vigilados. Todos los movimientos que hacíamos. Incluso hubo algunos hechos bastante raros, ¿no? Pero bueno, yo me apegué en una estación de tren en un viaje que hicimos de Roma a París en tren. Perdón, Roma a Checoslovaquia en tren. Y nadie se explica cómo fue que yo me pude apegar en una estación que ni siquiera era y quedarme solo, perdido ahí, hasta que mi mamá apareció. Gracias a Dios que no es que me encontró. Se perdieron los equipajes, no tenían por qué perderse. Y así sucedieron muchas cosas. Sí lo supe después, que esos viajes fueron producto de que ya nos estábamos moviendo para viajar a Cuba. También supe posteriormente que la seguridad del Estado de Cuba ya nos tenía localizados. Estuvieron contactando a mi mamá y por supuesto la estuvieron orientando en los pasos que debía seguir hasta que fuéramos a Cuba. Y así estuvimos viajando y llegamos a Moscú. Y de Moscú viajamos a La Habana. Ya cuando llegamos a La Habana estaba mi papá en el aeropuerto esperándonos. Fue muy bueno, yo recibí una alegría, para mí fue una alegría muy grande verlo allí en el aeropuerto. Nos dimos un abrazo, abrazó a mi hermano, a mi mamá, porque de verdad fue un encuentro muy grato. Y la niña iba con una bebé, ¿no? Sí, Paola también. Paola estaba chiquitica. La primera casa que tuvimos nosotros en Cuba, cuando llegamos, estaba en el reparto Siboney. Y la dirección era Avenida 27, entre 198 y 208, número 19.809. Esa fue la ubicación primera que nosotros tuvimos. Y el teléfono de esa casa era 218371. Es decir, que para que tú veas, todo eso sí lo recuerdo. Además, estuvimos viviendo bastante tiempo ahí.
Una casa bastante amplia, tipo chalet, un patio amplio, jardín. Estábamos en una zona, el reparto Siboney. Esa zona era una zona muy tranquila. Teníamos al frente algunas casas que eran de estudiantes, pero nunca hubo ruido, sino que eran muy tranquilos, los estudiantes eran muy tranquilos en la zona. Y ahí vivimos hasta el año 80 y algo. Creo que hasta el 82 creo que fue que vivimos ahí. Cuando llegamos a Cuba ingresamos a la escuela Ciudad Escolar Libertad, lo que era antes una base aérea de Batista. Ciudad Escolar Libertad. Estudiamos en esa escuela, nos enseñaron cómo ir a esa escuela cogiendo el transporte público, nos llevaron hasta la parada de la guagua, cogíamos los 86, que nos dejaba ya en la escuela, y regresábamos en esa misma guagua, en el 86. De hecho es así, él no vivía con nosotros, él estaba viviendo con Vicenta, aunque la mayor parte del tiempo se lo pasaba en el entrenamiento, pero estuvo viviendo ahí, en la finca La Nina. Él sí nos veía con frecuencia a nosotros, e incluso nos llevó siendo niños allá al campamento. Allá tiramos por primera vez con fusiles, nos enseñó a tirar con los fusiles, estuvimos tirando con él allá. Así que aprendimos algunas cositas con él en ese sentido. Paseó mucho con nosotros, fuimos a algunos lugares de Cuba. Y no, es como tú dices, no vivía con nosotros, no lo veíamos diario. No, los conocí algunos de ellos posteriormente en mi entrenamiento en Cuba, como militar. Sí, esa pistola que le regaló Fidel Castro a mi padre, tuve el honor de usarla durante casi 7 años. Esa pistola era una estrella roja o sticker. En las cachas, permíteme un momento, Sí. para enseñarte, Sí. permíteme un momento. Está aquí. Esa pistola esta es una 45. Aquella pistola era aproximadamente de este tamaño, más grande, la Makarov viene siendo como por aquí. Era aproximadamente de este tamaño, pero un poco más ancha. Un poco más ancha. El cargador era de 20 tiros, y le decían 20 tiros a esa pistola de 20 tiros. Era una pistola ametralladora. La funda de la pistola, la canana de la pistola, el estuche de la pistola, era la misma culata de la pistola que se le ponía así aquí, y entonces uno la cogía para hacer el tiro como fusil. Y esa pistola tenía aquí, de este lado, tenía una en forma ovalada, de este lado en forma ovalada, tenía una pieza en oro que decía Coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Y de este otro lado tenía esa misma pieza con la firma de Fidel Castro. Esa era la pistola que él tenía. Tuvo algunas otras armas allá, pero esas armas no eran de uso personal. Esa pistola sí era de uso personal. ¿El destino de ella? Esa pistola, cuando yo vine aquí de visita en el año 86, la entregué allá en el Ministerio del Interior. Y cuando la entregué, oye, como me suena la...
en el Ministerio del Interior, y después, cuando yo regresé, se mantuvo en el Ministerio del Interior, se quedó ahí, no volvió a mis manos. Sí. Eso fue en el año 72, diciembre del 72. Diciembre del 72, enero del 73, no recuerdo con exactitud, principio de enero del 73. Él fue a buscarnos a la casa y ese día nos dijo que quería pasear con nosotros. Nos llevó al Parque Lenin, se pasó el día entero con nosotros, con Alberto y conmigo. Mi hermana era muy pequeña. Y comenzó a explicarnos que él iba a viajar, que no sabía si era la última vez que nos vería. Él tenía la esperanza de volvernos a ver, que nos volviéramos a ver. Entendimos entendimos por qué estaba diciéndonos esto. Porque ya Alberto y yo teníamos, yo tenía 13 años y mi hermano tenía 14, iba para 15. Y sí sabíamos en qué estaba mi papá ya. Ese día en el Parque Lenin, que habló mucho con nosotros y se la pasó allí. Fuimos a algunos lugares de juegos que tenía el parque. Comimos ahí allá. Fue un día totalmente para nosotros. Después nos llevó a la casa, se despidió de nosotros y de mi mamá. Y no lo volvimos a ver más. No lo volvimos a ver más. Posteriormente supimos, dentro de la escuela de los Camilitos donde estábamos, oímos la noticia de la muerte de él. Nosotros estábamos en la escuela. En los Camilitos de Baracoa. Estando ahí en la escuela, allá siempre, todos los días por la mañana, había una torre en el centro del polígono. Tenía 6 o 7 altavoces. Y por ahí nosotros vimos la noticia del Radio Clarín, que la estaba dando, porque a veces ahí nos ponían Radio Clarín con la intención de que nosotros oyéramos de vez en cuando los sucesos que había. Y inmediatamente que se supo la noticia del asesinato de mi padre, la dirección de la escuela nos mandó a buscar, porque ellos sí sabían quiénes éramos. Nos mandó a buscar inmediatamente y esperamos a que nos fueran a recoger a la escuela. Nos llevaron a la casa con mi mamá y nos confirmaron la muerte, el asesinato de mi papá. La seguridad del Estado de Cuba. Tengo muchos recuerdos buenos, incluso de la Revolución de Abril, estando en medio de la guerra. Antes de la guerra, recuerdo que siempre estuvo jugando con nosotros. Cada vez que llegaba, jugaba con nosotros. Nunca dejó de hacerlo. Y en medio de la guerra, también lo hizo. Y eso, por supuesto, como niños nos sentíamos bien, porque teníamos un padre ahí que jugaba con nosotros, independientemente de los problemas que había. Porque yo tenía 6 años, pero estaba consciente de lo que estaba pasando. A tal punto de que yo en una ocasión cogí una granada para tirársela a un tanque americano y mi papá tuvo que quitármela de la mano. Mira si yo estaba consciente de lo que estaba pasando. Y cogí un revólver junto con mi hermano. Alberto y yo cogimos 2 revólveres de juguete y le metimos balas de verdad para tirárselas a los americanos. Sabíamos lo que estaba pasando.
Y independientemente de eso, mi papá jugaba con nosotros. Nos hablaba, se tiraba, se sentaba en el piso. Ya en Londres siempre jugó con nosotros. En Londres teníamos incluso una habitación más grande que esta. Y alfombrada, y él puso, como se le decía, un Scalectric. Eso es una pista de carritos, como la que venden aquí para los muchachos, carritos eléctricos. Aquella tenía para tres carritos. Él usaba un Mercedes-Benz blanco, que le daba mantenimiento casi todos los días. Alberto y yo usábamos uno que le decíamos peje cajón, eran unos bólidos de carrera. Pedro tenía uno también, el hijo de Fellita, que jugaba también con nosotros, él se tiraba a jugar con todos nosotros. Y Fellita estaba con nosotros en Londres, y sus hijos también, Pedro y Cintia. Mi papá se sentaba en el piso, ¿y qué hacía? Venía y nos decía, no, vamos a jugar, vamos a echar carrera. Él ponía el carro de él, su Mercedes-Benz, en la línea del centro. Y por supuesto, como él siempre cogía el de él, lo limpiaba, le quitaba el polvo, le quitaba todo, le daba mantenimiento, corría más que lo de nosotros. Él dejaba que lo de nosotros se le metieran el pelo, de mi prima, de mi mamá, y todo, y enredaba en la rueda, y él lo dejaba así. Entonces el carrito no corría igual que el de él. Y él cuando decía, arranquen ustedes que yo los alcanzo. Cuando nosotros arrancábamos, él venía, y cuando había un momento en que las vías de la pista se estrechaban y se metían en una sola. Él esperaba ese momento, y cuando nosotros veníamos a entrar ahí, él venía con el de él, nos daba, y los de nosotros se iban para el lado. Entonces decía, gané, y siempre nos ganaba. A veces poníamos los soldaditos en el piso jugando, y él tenía un cañoncito, y tumbaban todos los soldados, siempre nos ganó. Tramposo que era. Pero nos divertimos mucho con él, sí.